presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti anhelamos, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Es nuestra oración hoy, papá, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Dáselo ahí y habitar, papá, y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Y le podemos decir: Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres el amigo que nos ama. Así que cántelo con nosotros allá desde su casita. Sí, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú.
Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Díselo a Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Existe la muerte. Y en este tiempo de Pentecostés, dile a Él, deseamos su presencia, Señor. Queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en todas las áreas de nuestras vidas, Dios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, Señor, en todo lo que somos, podamos honrarte a ti, podamos decirte, tú eres nuestro Rey. Una vez más, dilo. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levanta. Una vez más, dile, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. El gozo
que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi vida, el gozo una vez más, el gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas del Templo Belén. A todos los amigos que nos están viendo desde otros lugares, también sean bienvenidos. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor. Estamos terminando la Semana Santa y hoy queremos compartir acerca de la resurrección, creer o no creer. Gracias a todos aquellos que estuvieron asistiendo a la obra Pedro, una fe viva. Presencialmente prácticamente se agotaron todas los pases para poder asistir y tuvimos aproximadamente 1100 personas viendo en 6 presentaciones nuestra obra. Fue una bendición compartir Pedro, una fe viva que también tú y yo podemos tener si conocemos a Jesucristo, y de eso se trata precisamente la enseñanza en el día de hoy. Qué bueno es compartir la palabra, qué bueno es compartir la Escritura. Así que empecemos, pero vamos a empezar con nuestra oración misionera. Y en nuestra oración misionera sencillamente queremos orar por las personas que no han creído, les cuesta creer, o hay dificultades y prejuicios religiosos para creer que Jesucristo, el Señor, resucitó. Y oremos para que muchos de nosotros podamos dar testimonio aquí y allá, nuestros misioneros en muchos lugares donde hay religiones que no aceptan la resurrección de Jesús, que puedan creer. Padre que estás en los cielos, oramos creyendo firmemente que tú eres un Dios grande y tú eres un Dios bueno, Señor. Te pedimos que aquellos, Señor, animistas que no creen en ti, que le dan o creen en deidades, que cualquier cosa de la naturaleza, puedan creer en Jesucristo, el que nació para morir, resucitar y darnos vida. Oramos por aquellos que son budistas, oramos por los que son animistas, Señor amado. Te pedimos, oh Dios, que toques sus vidas y sus corazones para que de una u otra manera estén conectados contigo a través de las experiencias que puedan tener de manera milagrosa, que alguno de nosotros, los creyentes, podamos compartir. No importa si son taoístas, budistas, musulmanes, de cualquier religión, o aquellos religiosos que creen en que Dios existe, que creen en la historia de Jesús, pero viven como si no existiera, o no respetan los principios bíblicos que en ella hay escritos. Aquellos que son ateos, que dudan, que son escépticos, que son agnósticos. Pero te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, especialmente por nosotros, todos los que somos creyentes, Señor, para que de manera clara y con
convincente, convencidos nosotros mismos, con criterio, podamos cumplir la labor de predicar el Evangelio para que todo el mundo pueda conocer y creer en aquel que está vivo y que ha resucitado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Para nosotros es muy importante poder creer en que Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, pues vana es nuestra fe. Pero como Jesús sí resucitó, entonces nuestra fe no es vana. Y es tan cierta que todos nosotros, sí, cada uno de nosotros, los que hemos sido transformados por el Evangelio, nos convertimos en una demostración, en una evidencia del poder de Dios, que así como resucitó a Jesucristo, nos ha transformado. Y si no, que lo digan otras formas de transformación que el hombre no ha podido conocer. Pero vayamos a la Escritura y pidámosle al Señor que nos ayude a entender lo que en ella está escrito. Resurrección, creer o no creer. Leamos por favor el Evangelio según San Marcos del capítulo 15, versículo 40, y vamos a leer hasta el capítulo 16, versículo 16. Y vamos a permitir que la palabra de Dios empiece a tocar nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo eso sucedió el viernes, el día de la preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya había muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino. Bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, al que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después,
Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban camino desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso, más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Padre, es tu palabra, y como siempre, con suma urgencia, la necesitamos. Ayúdanos a creer, porque no queremos ser condenados. Al contrario, queremos tener vida y vida en abundancia, una fe viva, como la que Pedro, estas mujeres y José de Arimatea tuvieron en Cristo Jesús. Amén. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Sin embargo, no es tan fácil aceptar una resurrección. Inherentemente el hombre, por causa del pecado, ya tiene como parte de sí mismo la incredulidad. Y normalmente siempre esperamos lo peor y no lo mejor. Cuando pensamos en un mejor porvenir, tenemos la tendencia a ser pesimistas. Pero cuando pensamos en lo peor por venir, tenemos la tendencia a ser optimistas de que eso va a suceder. No debería ser ese el caso, y más si nosotros somos creyentes. Pero ¿cómo esta narración de la resurrección de Jesucristo nos puede ayudar a creer? Es difícil creer en la resurrección, pero permítame simplemente una exposición, esto sí, humana y filosófica. O por lo menos es una reflexión de alguien ignorante como cualquiera de nosotros, o por lo menos yo me considero ignorante de muchas cosas. Pero me pregunto, si de un óvulo y un espermatozoide, cuando un hombre y una mujer se juntan, todos nosotros pudimos tener origen. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra el milagro de la vida? Nadie ha sido capaz de reproducirlo en el laboratorio. Es algo sorprendente y ocurre con toda la naturaleza. ¿Cómo se dio esto? Pues todos estamos de acuerdo, indiscutiblemente es algo gigantescamente poderoso. Pues yo creo que esa misma persona, el mismo origen de todo lo creado, si pudo dar la vida, puede tomarla y puede volverla a poner. Pues es una reflexión, algunos dirán muy simplista, muy lo que sea. Creo que es simple, no tan simplista. No puedo explicar cómo sería posible, pero si una vez se generó la vida, ¿por qué el que la generó lo pueda volver a hacer de nuevo? Ahora, vayamos a la escritura. Y aparecen aquí unos personajes en la narración de ser testigos de la evidencia. El cuerpo ya no está, ha resucitado, aparece un ángel, luego se ve al Señor Jesús. Pero, ¿qué nos dicen estos personajes que aparecen allí? En primer lugar, encontramos a mujeres. Dice el texto, algunas mujeres miraban de lejos. Esta es una característica donde queremos saber qué pasa. Hay una expectativa, queremos determinar cómo el asunto concluyó. Pero tenemos temores, tenemos miedos, hay prejuicios. Imagínense ustedes estas mujeres. Eran judías, los judíos no querían a Jesús, los romanos habían crucificado al maestro, había seguridad en todo este aspecto, y ahora ellas dicen, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Somos seguidoras de Jesús, pero ¿qué puede pasar? Bueno, en fin. Pero estas mujeres, ¿por qué estaban allí mirando de lejos? Habían seguido a Jesús todo el tiempo, y nos dice la Escritura que no era recientemente, sino que ya tenían de tiempo atrás un acompañamiento con el Señor Jesús. Lo importante y lo que yo quiero destacar, o que más bien el texto destaca, yo simplemente realzo lo que la Biblia dice, es que estaban allí con expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas? Tal vez eres creyente o no lo eres, tal vez eres escéptico, agnóstico, o tal vez eres un religioso más que cree que es una bonita historia, pero
tu vida cristiana, aunque crees en la Biblia, en Dios y en Jesús, no representa que realmente hay una buena magnitud y convicción en tu corazón acerca de quién es Jesús y por qué resucitó. Sea cualquier cosa de estas, miremos las evidencias que aparecen en la Escritura. Estas tres mujeres mencionadas acá eran verdaderas discípulos de Jesús. De tal manera que aparece entonces, pienso yo, la mujer reivindicada. Aquella mujer que se dice hoy que ha sido tan golpeada, y creo que lo ha sido. Pero cuando miramos la historia nos vamos a dar cuenta que no solamente la mujer ha sido aporreada, o ha sido vejada, o ha sido puesta en el segundo plano. También ha habido culturas, y las hay todavía, matriarcales, donde es el hombre el que es segregado de una u otra manera. Pero esa segregación no es mayor o menor o peor o mejor, nada de estas cosas. No la podemos calificar porque sean hombres o mujeres, los que estén arriba o abajo, sea el uno o sea el otro. No, es parte de la naturaleza caída del hombre. Pues así como el hombre y la mujer existimos porque otro hombre y una mujer se unieron. Se necesitan a los dos y la Biblia propone una sola persona. Pues aquí en este caso Dios muestra cómo reivindica a la mujer, aparece y son las mujeres las que están allí. Esto nos demuestra que la Biblia no tiene prejuicios contra la mujer absolutamente para nada. Estas mujeres eran muy importantes. ¿Por qué? Hay unas razones notables que creo que todos estamos de acuerdo, los teólogos hablan de eso. Primero, aparte de Juan, de ninguno de los otros discípulos que pertenecían al grupo de los 12 se dice que estuviera presente en el Calvario. Solo aparte de Juan. ¿Dónde estaban todos? Pero estas mujeres sí, dice la Biblia, que estaban presentes. Entonces manifestaron una valentía, una capacidad poco común. Segundo, se nos dice claramente que habían seguido al Maestro desde Galilea hasta Jerusalén y habían ministrado a sus necesidades. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Habían dado una evidencia de tener un corazón lleno de amor y de compasión y de querer servir al Maestro y servir a la humanidad. Además, ahora aparecen siendo testigos de la muerte, la sepultura, ojo pues, estaban en el momento de la muerte, la sepultura y luego las apariciones de Cristo después de su resurrección. Entonces, ellas eran testigos válidas de los hechos de la redención de los cuales nosotros, la iglesia, los creyentes, dependemos para nuestra fe, por la gracia de nuestro Dios. Que me digan a mí, si entonces la Biblia no está diciendo, oh, la mujer es muy valiosa en esta sociedad, especialmente para creer, para seguir, para ser fuertes, valientes y estar allí, al pie, en la causa, la mejor y mayor causa para toda la humanidad. La bendición de tener a Jesucristo en el corazón y conectarnos de nuevo con nuestro Dios. Pero miremos específicamente, comencemos por María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? Dejemos que el texto bíblico nos lo indique. Lucas 8, 1 al 4. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena nueva acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de lo de Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Encontramos aquí entonces a María Magdalena, y pasa a ser ella una de esas incluidas entre los discípulos. No eran solo hombres. Había experimentado la presencia y el poder de Jesús en su vida y estaba dispuesta a servir. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura en Juan 19? No solamente empezó allí en Galilea. Juan 19 nos dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que la amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces,
ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Qué interesante poder encontrar este reporte, esta crónica de lo que pasaba a través del tiempo. María Magdalena estaba en la cruz. Allí presenció inclusive cuando Jesús le dice al discípulo, mira, a esta mujer, no habla de su madre, a esta mujer. Jesús estaba mostrando la valentía de las mujeres y la responsabilidad de proteger a la mujer. El ser humano debe ser protegido y parte de esa labor nos toca a nosotros, los mismos hombres. Pero estamos los unos a los otros. Para poder preservar la humanidad se necesita tanto al hombre como a la mujer. Aquí no hay una batalla o pelea de sexos. Eso es un problema de las culturas del ser humano y precisamente el pecado del hombre y de la mujer. Dios, para que exista esta humanidad, diseñó hombre y mujer. Se unen, protegen a los hijos y entonces así la raza humana puede estar en bendición. Cuando se rompe este vínculo hay problemas. Cuando el uno quiere pisotear o manipular al otro hay problemas. Pero aquí en la Escritura se nos habla de la valentía, la fortaleza, la fidelidad de estas mujeres. Aún en medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde estaban los soldados, donde estaban los opositores, donde estaban los religiosos en contra de Jesús, estas mujeres valientemente estaban allí, entre ellas María Magdalena. La insistente de ver demonios o de estar endemoniada pasa ahora a ver al Hijo de Dios como vencedor de la misma muerte. Pero aparece otra, se le llama María, la otra, así le llama uno de los evangelios. ¿Quién era ella? Pues se dice que era la madre de Jacobo y de José. Madre de Jacobo y de José. Más o menos diríamos, entre tantas Marías que habla la Biblia, hay muchas Marías. No recuerdo, la otra vez conté todas las apariciones de nombres María. Entre otras cosas, hay muchas Marías. De María, la madre de Jesús, no hay muchas menciones donde aparezca ella con número grandioso. Pero era un nombre bastante común. Sin embargo, digamos que esta, que no hay tanta referencia en la Biblia, María de Jacobo y de José, también nos representa muchas mujeres, sí, anónimas para el común de las personas. Pero esto indica que para Dios, las mujeres y cada persona es importante. No hay nadie anónimo para nuestro Dios. Él está interesado, mira, si tú te sientes despreciado o despreciada, si estás en lugares donde no te tienen en la cuenta, o bueno, por muchas cosas que has vivido en el pasado, piensas que eres una persona sin valor, Jesús, sí, Jesús, el que resucitó, te valora y te ama, y te da la oportunidad de que tú también, junto con estas mujeres, puedas estar ahí para recibir del Maestro. Encontramos una más, Salomé. ¿Quién era Salomé? Pues Salomé aparece reportada en la Escritura también en varias partes, pero de ella se nos dan unos detalles interesantes. ¿Cómo era Salomé antes y qué pasaba? Pues bien, según las Escrituras, ella era madre de 2 discípulos, pero dejemos que la Escritura nos narre. Mateo 20 al 29. Entonces, la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó a Jesús. La mujer contestó, te pido que por favor que permitas en tu reino que mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Entonces, los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido. Se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente,
y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante. Encontramos una lección de vida que parece ser esta mujer, Salomé, aprendió. Ella quería, como siempre enseño jocosamente, más o menos si fueran los tiempos modernos, le diría a Jesús, mira, qué tan lindo se vería un selfie donde estés tú, así, tomándote un selfie con mis dos hijos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Y el Señor simplemente dice, qué selfie ni qué nada. No, eso es dado al Padre. Ahora, ¿ustedes cómo creen y cómo piensan? Entre ellas incluida Salomé. Esto de la arrogancia, del dominio, del control, de lo que llamamos el patriarcado o el matriarcado, que la historia, la antropología habla mucho de eso. Hay diosas, hay mujeres dominantes, hay hombres dominantes, es un problema del hombre. Pues Jesús, tanto al hombre como a la mujer le dice, porque allí estaban los dos hijos y estaba la mamá. Entre otras cosas, no aparece el papá. ¿Por qué hay muchas mujeres en la Biblia empoderadas donde eran capaces solas con sus hijos? En otras palabras, la Biblia realza la realidad del ser humano y muestra la valentía de las mujeres trabajadoras. Claro que sí. Pero también, como lo hace con el hombre, a los dos les muestra sus capacidades, cómo fueron diseñados, cómo fuimos diseñados, pero también nuestras debilidades causadas por el pecado. Entonces dice, hombre, en el reino de los cielos, si ustedes quieren estar arriba, tienen que servir. Pues ahora, precisamente, en el momento en que Jesús ya está muerto y está allí colgado, cuando le llevan a la tumba, cuando están preocupados por el cadáver de Jesús, porque esa era la expectativa en un principio, allí está una mujer, ya diferente, distinta, una mujer que quería estar allí para servir al Maestro, que le acompañó para darle honor y honra, para dignificarlo. Había ya olvidado ese asunto de ser la más grande y la más importante junto con sus dos hijos. ¿Qué le produjo ese cambio? Creo sencillamente que fue el encuentro con Jesucristo. Jesús transforma y cambia, y de eso era testigo esta mujer, Salomé. Pero reunamos una evidencia, hablando de otra mujer que no está entre las tres, pero que sí aparece en estas tres, en María Magdalena, la otra María y Salomé. Leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 39 al 40. Entonces, Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esas fueron las palabras que Jesús le responde a otra mujer, Marta. ¿Dónde estaría Marta en el momento de la resurrección? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estas mujeres que estaban allí habían recibido el impacto de Jesús de tal manera que estaban al pie. Muchas veces nos cuesta creer, indudablemente, nos pasa a todos. Pero esto parece como un llamado a nosotros. Permanezcamos en Jesús, permanezcamos en la palabra, estemos al lado de Él. Si estamos al lado de Él, estamos en el alto riesgo positivo de ver la gloria de Dios. Nos enseña la historia de estas mujeres. ¿No te he dicho que si creen verán la gloria de Dios? ¿Qué les movió a vencer tantos prejuicios, tantos peligros a estas mujeres y al último personaje que vamos a mirar enseguida, a estar allí? Yo creo indiscutiblemente que en el fondo del corazón tenían una esperanza de creer. Creer no es decir, yo creo que esto puede ser posible. Es, voy a asumir y voy a estar ahí para esperar que algo suceda, así me cueste aceptarlo, así tenga dudas en mi corazón. Por eso un personaje en la Biblia dice: Señor, ayuda mi fe. Dios está para ayudar nuestra fe. Entonces, encontramos que sí,
Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Estos personajes creyeron y en el momento de la resurrección fueron recompensados viendo al Maestro. Ahora, esto no es para las mujeres solamente, es para los hombres. Aparecen 3 mujeres, aparece un hombre en esta narración, José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Pues miremos sus antecedentes en la Escritura. Pues parece ser que junto con Nicodemo era uno de esos discípulos secretos, como muchos de nosotros, que queremos a Dios, buscamos de Dios, pero en el momento que tenemos que pagar el precio y decirle a medio mundo, mira, yo soy cristiano, nos avergonzamos y nos ocultamos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, Él aparece públicamente. ¿Qué hace que haya roto todos esos prejuicios y esos miedos? Recordando que Él era uno de los importantes de los religiosos. Sus compañeros odiaban a Jesús, entonces estaba mal visto estar junto al insurrecto Jesucristo. Y más ahora que iba a estar crucificado, que murió como los malignos, como los malos, los malhechores. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre de estos tan importantes, un maestro, esté allí? Aparte de eso, con los romanos, en fin, era cosa terrible. Era peligroso. Él era un judío ortodoxo. Además, tocó el cadáver, estaba impuro, y pidió el cadáver ante Pilato. Entonces era un gentil. Y cuando un judío ortodoxo entraba en casa de un gentil, ya quedaba impuro, no podía guardar el sábado. No le importa nada de eso. Tal vez intentó, como dice Deuteronomio, dice que todo el que moría colgado o que lo ponían en un madero o lo colgaban en un árbol, antes de anochecer deberían de darle sepultura, porque la palabra de Dios nos enseña los derechos humanos, la dignidad, no dejar un cadáver tirado o colgado para amedrentar a otros. La palabra de Dios en Deuteronomio, ya en el principio del texto bíblico, nos habla que Dios no le gusta este tipo de muestras de poder que quieren manipular y controlar a otros. Indiscutiblemente, Dios es un Dios grande y amoroso. Y había tocado el corazón de José de Arimatea y él quería cumplir con esto, que no quede como el maldito que muchos quieren ver. Se enfrenta a muchas cosas, aunque era prominente miembro del concilio. También nos dice la Escritura que él esperaba ver el reino de Dios. En otras palabras, sí, había tenido dudas, problemas como todos nosotros, pero esperaba el reino de Dios. ¿Qué esperas tú? ¿Esperas el reino de Dios? Dios quiere cambiar y transformar tu vida. Se llena de valor, va ante Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Esto solamente lo hace una persona que es capaz de ser transformada y cambiada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos evidencias fuertes. El que cree ve la gloria de Dios. La gran pregunta con la cual quiero concluir hoy: ¿qué hacemos entonces con la resurrección? ¿Creemos o no creemos? ¿Cómo puedo yo creer? Bueno, ya hice una explicación medio humana, filosófica, o más bien de la lógica. Hombre, si alguien dio origen a la vida, no lo podrá volver a hacer. Cada vez que yo veo la naturaleza, es más, cada vez que nace una criatura, hay un milagro tenaz. Algunos le dicen el milagro de la vida, porque no quieren decir que es un milagro de Dios. Sin embargo, en la Biblia nos dice que Jesús es la vida, que por la palabra Dios creó al mundo y la palabra era Jesús. O sea, Él es el originario de la vida. Entonces, los que dicen el milagro de la vida, de una u otra manera están invocando a Jesús. Pero entonces, yo creo que sí, definitivamente con esta lógica, la misma naturaleza me dice, sí es posible que el mismo poder que originó la vida la pueda volver a dar. Pero miremos sencillamente cómo creyeron ellos. En medio de las luchas, porque todos nosotros tenemos dudas. Yo tengo dudas muchas veces, tú las tienes. Tal vez tú, amigo, amiga, eres escéptico, o tal vez eres agnóstico. Sí, bueno, yo creo en Dios, pero llegar a Él es como muy complicado. Pero, ¿por qué no seguimos el ejemplo que aparece allí? Todos estos personajes, las 3 mujeres, José de Arimatea, habían escuchado al Maestro. Habían escuchado del Maestro, habían escuchado las palabras que Jesús pronunció. Habían escuchado de Él. Cuando la palabra de Dios está presente en nuestras vidas, en nuestros hijos, allí está latente. Por eso debemos de transmitir la palabra.
¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, mi palabra no volverá vacía. Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Cuando exponemos a nuestros hijos, nos exponemos nosotros, predicamos la palabra, así la gente reniega o diga que no cree, el estar expuestos a ella es el primer paso. La palabra presente en nuestras vidas. Segundo, hagamos lo que hizo mi papá y mi mamá por nosotros, los hermanitos Avendaño. Ellos siempre oraron y es lo que me han contado todo el tiempo, Señor, que tengan un encuentro personal contigo, que experimenten tu poder. Les hemos enseñado tu palabra, les hemos dado ejemplo, les hemos enseñado las historias bíblicas, pero ellas necesitan tener su propia experiencia empírica. Así oraban nuestros padres. Y véanos acá. Porque yo he experimentado el poder de Dios. Pues las tres mujeres, María Magdalena, la otra María, Salomé y José de Arimatea, caminaron con Jesús de una u otra manera lo suficiente hasta en la misma cruz para estar expuestos a experimentar el poder de Dios. Ora por tus hijos así. Sí, ellos niegan, reniegan, pelean. Padre, toca a nuestros hijos que tengan experiencias maravillosas contigo. Yo, de joven, de niño, tuve experiencias que luego me hacían imposible en los momentos de tentación o de querer olvidarme de Dios, de decir, no lo voy a hacer, porque mi Dios es real, mi Dios es grande. Pero luego de esto, cuando tenemos la palabra, cuando empezamos a estar cerca de Jesús por medio de la palabra con otros creyentes y empezamos a experimentar, si yo veo a un enfermo, quiero orar, porque yo quiero ver un milagro, entonces empiezo a experimentar. Cuando tengo necesidad, le pido a Dios, órale a Dios, pídale a Dios, y empiezas a experimentar milagros de Dios. Entonces eso, al ver el resultado de la oración, de experimentar el poder de Dios, te convierte a ti y a mí en un testigo. Y un testigo quiere seguir viendo más. Yo quiero más evidencia, yo quiero más de Cristo, yo quiero ser testigo más del poder de Dios. Pero el testigo no solamente ve y observa lo que sucedió. Un testigo ocasionalmente debe atestiguar a otros de lo que le consta y de lo que vio. Todo lo que yo tengo es para bendición de Dios. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá me enseñaron también eso. Cuando, siendo una familia pobre, humanamente pobre, pero cuando teníamos necesidad, orábamos, clamábamos, pedíamos sabiduría a Dios. ¿Y cuántos milagros he visto yo en la vida? Y no solamente asuntos de soluciones financieras, económicas, de educación, sino momentos de dificultad donde he visto milagro tras milagro, porque aprendí de mis padres a experimentar el poder de Dios. Entonces ahora yo he podido ser testigo por experimentar de cosas que a mí han pasado. Como yo las he experimentado, entonces no me queda de otra. Yo tengo que contarle a otros de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón. Entonces eso me hace un testigo que atestigua acerca del poder de Dios. Pero cuando ya tenemos la palabra, hemos experimentado el poder de Dios, cuando exponemos a otros como testigos para que ellos también escuchen el poder de Dios que nosotros experimentamos, entonces todos llegamos a un punto único, la toma de una decisión: creer o no creer. La palabra termina diciendo que el que cree verá la gloria de Dios, pero el que no cree será condenado. Condenado a vivir en las mismas circunstancias mientras esté en esta tierra, los mismos errores, los mismos problemas, las mismas depresiones. ¿Por qué no experimentas el poder de Dios? ¿Por qué no le dices a Jesús: Jesús, aunque no creo en ti, revélate a mí, haz un milagro, toca mi vida? Algunos me dicen: no, pero es que ¿por qué voy a orar así si yo no creo? Pues dígale: Señor Jesús, oro así aunque no creo en ti, pero si existes, haz un milagro. Si existe, va a ser un milagro. Y si no pasa nada, pues entonces tú puedes seguir diciendo: no pasó nada. Pero ¿quién te garantiza que no va a pasar algo? Yo recuerdo siempre una ocasión tremenda. Un hombre filósofo que hablaba, era intelectual, o creía que era intelectual. Hablaba bien el hombre. Y yo le dije eso: venga, hagan la oración así, ore así, dígale: Jesús, tú no existes, pero si existes, haz un milagro y toca mi vida. Le advertí, le dije: te voy a decir cómo orar. Te lo advierto antes para que no digas que te agarré así de sorpresa. Y delante de mucha gente yo le dije: bueno, haga la oración. Vea, si no existe, como usted dice que no va a pasar nada. Pero si existe, va a pasar algo. No se atrevió a hacer la oración. ¿Sabe por qué? Porque ya empezó a ser tocado por el poder de Dios. Oremos. Dile: Señor Jesús, Padre, yo quiero creer, pero me cuesta.
He tenido dudas, pero ahora he visto que María Magdalena, la otra María, Salomé, tuvieron sus experiencias, Señor. José de Arimatea tuvo temores y miedos, pero se sobrepuso a ellos, a los prejuicios, y en algún momento empezó a creer. Señor, ayuda a mi fe. Yo quiero conocer tu palabra. También quiero transmitir la palabra si ya soy cristiano a otros, para que ellos experimenten orar por mis hijos y que yo mismo experimente tu poder, porque quiero ser testigo de tu realidad. Señor, y por eso me atrevo a tomar una decisión. Ayuda a mi fe, que te pueda glorificar y bendecir. La honra y la gloria es para ti, Señor, y para que otros sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Creemos de esta manera y pedimos a Dios que bendiga a cada uno de ustedes y su familia, aquí en Colombia o en cualquier lugar. Y recuerda, si quieres ver hoy mismo el link en la página, lo puedes conseguir para que vean nuestra obra Pedro, una fe viva. Que tengamos todos una fe viva, porque el que murió ha resucitado. Y creemos, porque Él vive, nosotros vivimos. Bendiciones para todos. Un abrazo.